Bien, veamos las partes principales de un struct o estructura en C. ¿Cuáles son las partes principales o clave de un struct? Bien, la palabra reservada struct debe ir al principio de la estructura. Aquí la tenemos, struct. Post, la cual puede ser seguida por algún identificador. En este caso no lo estamos considerando todavía. Bien, regresemos al cuerpo de la estructura que está encerrado en dos llaves, una de apertura y una de cierre, y dentro del cual van los miembros de la estructura con sus diferentes tipos de datos, diferentes identificadores, por supuesto, y pueden ser agregados comentarios después de cada uno de los miembros o elementos de la estructura. La llave de cierre, ¿sí?, puede ir seguida de un identificador de variable o puede ir no seguida, ya lo veremos posteriormente. Aquí cabe aclarar lo siguiente: los arreglos que ya hemos comentado previamente o matrices son también estructuras. Sin embargo, los arreglos o matrices solamente permiten un tipo de dato. En el cambio, struct, que es un tipo de dato de programador, permite varios tipos de datos, que puede ser int, float, char, etc. Esto lo veremos con un ejemplo. Consideremos que por cada alumno de una institución educativa debemos almacenar la siguiente información: el número de boleta con un tamaño de 11 caracteres, el nombre del alumno con un tamaño de 60 caracteres, la edad del alumno, que es un tipo entero, la dirección del alumno, que es un arreglo de 60 caracteres. Esta información es adecuada para una estructura. Podemos llamarla a esta estructura alumno, como decíamos, es un identificador que puede ir enseguido de la palabra reservada struct, como vemos aquí. Aquí le estamos llamando a la estructura struct alumno. Bien, en el cuerpo de la estructura van los miembros de dicha estructura. En este caso, veamos que tenemos dos tipos de datos, el char y el int. Por ejemplo, para el número de boleta, como no vamos a hacer ningún cálculo aritmético, podemos tener un tipo de dato char de 11 caracteres, un tipo de dato char para nombre de alumno de 60 caracteres, un entero, edad, y un char dirección con 60 caracteres. Este es un ejemplo de una estructura en C. Bien, ¿cómo se declaran y definen las variables de tipo struct? Las variables de estructuras se pueden definir de dos formas: listándolas inmediatamente después de la llave de cierre, como comentábamos previamente en la figura, aquí, o utilizando el tipo de la estructura creada por las variables correspondientes en cualquier lugar del programa antes de utilizarlas. Aquí tenemos entonces, en este esquema, cómo podemos crear variables. Aquí tenemos solamente la etiqueta para struct sin variables. Aquí tenemos con una variable, veamos aquí, 0 sin identificador. Y aquí tenemos otro caso en el cual tenemos un struct llamado tag con una variable al final y después de la llave de cierre. Y como un tipo, struct con sus miembros de estructura y un identificador de tipo. Bien, esto lo veremos y aclararemos posteriormente dentro de esta presentación. Bien, entonces, la definición y la declaración de la estructura alumno se puede hacer por cualquiera de los dos métodos. Como lo vemos aquí, struct alumno con sus diferentes miembros y sus variables, veamos aquí, tres variables, alum1, alum2, alum3. Son variables alumno de tipo struct. Así les podemos leer.
tres variables alumno de tipo struct. O podemos también declararlas dentro del programa de esta manera. Struct alumno y sus variables alum1, alum2 y alum3. Esa es la forma de declarar las variables dentro de un programa, o incluyéndolas en struct alumno cuando declaremos esa estructura. De esta forma, aquí tenemos las variables, o de esta otra dentro de un programa. Ahora, ¿cómo inicializamos una variable de tipo struct? Ya lo comentábamos, dentro de la sección de código de un programa, o como parte de la definición de la estructura, especificando los valores iniciales entre llaves después de la definición de variables de estructura. Veamos un ejemplo. Este programa imprime el valor de una variable de tipo struct llamada infolibro, que fue inicializado durante la declaración. Aquí tenemos la inicialización de la variable libro1 con estos datos separados por coma, que corresponden a los tres miembros, veamos aquí, o cuatro miembros, perdón, dentro del cuerpo de struct infolibro. Veamos, este identificador, estos datos, hasta aquí, entrecomillados, corresponden al char título lib de 50 caracteres, como máximo. Luego viene el autor, con un máximo de 30 caracteres, aquí lo tenemos el autor. Luego tenemos la editorial, de un máximo de 30 caracteres, de tipo char, aquí la tenemos. Y finalmente tenemos el miembro año, que es año, bueno, no podemos entrar la ñ porque ya sabemos que en inglés no existe, entonces le colocamos como identificador de variable de tipo entero año, como 1988. Entonces veamos, aquí estamos inicializando una variable infolibro de tipo struct. Variable libro1 para la estructura infolibro de tipo struct. Aquí está. Bien, continuamos. Entramos el código del programa en la función principal main. Aquí imprimimos entonces dicha información de la variable inicializada struct infolibro. Aquí veamos cómo estamos accediendo con el punto a la estructura, ¿sí?, con los datos de la variable inicializada. Aquí estamos accediendo a título, aquí estamos accediendo a autor, aquí estamos accediendo a editorial, y aquí estamos accediendo al año de publicación de esta edición de un libro del lenguaje de programación C. Y al ejecutar este programa podemos ver su resultado, su salida. Entonces imprimimos el título del libro, el autor del libro, dónde fue editado o qué editorial lo editó, y el año de la edición. Bien, ¿cómo se accede a las estructuras? Ya vimos que podemos acceder a una estructura de datos mediante el operador punto. Como comentábamos, aquí lo tenemos, el punto, aquí este punto, un punto, otro punto y otro punto. La asignación de datos a los miembros de una variable estructura se puede hacer mediante el operador punto. El operador punto proporciona el camino directo al miembro correspondiente. Los datos que se almacenan en un miembro dado deben ser del mismo tipo que el tipo declarado para este miembro. Ahora tenemos cómo se lee y recupera información de una estructura. Se puede almacenar información en una estructura mediante inicialización, asignación directa o lectura del teclado. Aquí tenemos un ejemplo de un programa que lee del teclado los datos de una variable de tipo struct llamada trabajadores y los visualiza utilizando el operando punto para acceder a los datos miembros de la estructura. Entonces tenemos una declaración
de tipo struct llamada trabajadores con dos miembros. El nombre con una longitud de 30 y la edad, que es de tipo entero. Bien, entonces quedamos ya dentro del programa, que es otra forma que declarar variables de tipo struct para trabajadores. Entonces ponemos struct trabajadores y dos variables tra-1, tra-2. Estas son dos variables de trabajadores de tipo struct. Entonces pedimos introducir el nombre al usuario. Veamos cómo ponemos nombre de la variable punto nombre. Veamos aquí el nombre. Estamos accediendo entonces. La longitud, que es máxima de 30, de la entrada estándar. Entonces, con esta orden fgets, pedimos al usuario que introduzca el nombre del trabajador. Luego, que le pedimos al usuario que introduzca la edad. Aquí con un scanf. Veamos cómo con el punto accedemos al miembro de edad de la estructura mediante la variable tra-1. Entonces asignamos tra1 a tra2, ¿sí? O sea, variable 1 a variable 2 se la asignamos e imprimimos entonces lo siguiente: lista de trabajadores, el nombre del trabajador, la edad del trabajador, y lo volvemos a imprimir de manera similar: nombre del trabajador y edad del trabajador. Aquí tenemos la salida. Nombre del trabajador, Juan Nepomuceno, edad 17. Nombre del trabajador, Juan Nepomuceno, edad 17. Bien. Ahora bien, veamos la creación de sinónimos o alias. La instrucción typedef permite al usuario definir alias o sinónimos, es decir, nuevos tipos de datos equivalentes a los ya existentes. El objetivo de esta instrucción consiste en utilizar nombres más apropiados y más cortos para los tipos de datos, puesto que evitamos escribir la palabra struct en la declaración de las variables. Aquí tenemos un ejemplo de lo anterior. El dueño del gimnasio llamado Leon Gym desea automatizar la información de los deportistas que asisten a su gimnasio para realizar ejercicios. Los datos con los que se cuenta de cada deportista son el nombre, la edad, el peso en kilogramos y la altura en centímetros. Aquí tenemos entonces el programa en C que permite registrar un nuevo cliente del gimnasio e imprimir dichos datos. Observemos nuevamente que el peso está dado en kilogramos y aquí se da la conversión a libras. Bien. Declaración de tipos propios. Tenemos entonces typedef struct deportista. Veamos. Typedef struct deportista. Tenemos los miembros de typedef struct deportista, que es un char, nombre 30, un int, edad, un float, peso, altura, que son dos variables, una peso y otra altura, y una variable llamada deport. Bien, tenemos el programa con su función principal. Entonces tenemos dentro de deport una variable de 1. En este caso veamos que aquí lo comentamos. En este caso se evita escribir la palabra struct en la declaración de las variables tipo deportista. Entonces continuamos. Le pedimos al usuario que entre el nombre del deportista. Accedemos al miembro nombre con D1, ¿sí? Con longitud máxima de 30 para el nombre del deportista desde la entrada estándar, que es el teclado, ¿sí? Aquí con D1 accedemos a la variable, al elemento nombre o miembro nombre de tipo char de typedef struct deportista. Enseguida le pedimos al usuario que entre la edad del deportista con un scanf. Entonces accedemos al miembro edad de typedef struct deportista con la variable D1 y enseguida le pedimos al usuario que entre el peso del deportista accediendo al miembro peso de typedef struct deportista y enseguida le pedimos al usuario que entre la altura del deportista accediendo a la variable altura del miembro
float, altura de typedef Stuck deportista. Bien, una vez hecho esto, habiendo capturado los datos, podemos entonces imprimir estos datos con los printf, accediendo entonces, como ya sabemos, mediante el punto a los miembros de la estructura: nombre, edad, peso y altura. Aquí estamos convirtiendo el peso a libras, ¿sí? Este producto por 2.2. ¿Cuál es la salida? Pues le pedimos entonces al usuario que capture el nombre, que él capturó Juan, luego la edad, él capturó un 17, luego el peso, él capturó un 50, y luego la altura, él capturó un 160. Entonces lo que hace es imprimirse el resultado, que son datos del deportista llamado Juan, con la edad 17, el peso de 10 libras y una altura de 160 centímetros. Bien, veamos otro ejemplo de typedef. Este programa lee del teclado los datos de una variable de tipo Stuck llamada estudiante, calcula e imprime el promedio de las 5 calificaciones de un estudiante. Bien, ¿qué tenemos entonces? Estamos declarando un tipo Stuck estudiante con un typedef, que es un alias para ese Stuck estudiante. Un alias, veamos aquí, typedef es un alias de la estructura estudiante. Tenemos 3 miembros o elementos de estructura dentro de su cuerpo: nombre de tipo char, número de boleta de tipo char y calif de tipo int. Y estamos declarando una variable stud. Bien, vamos entonces ahora al programa principal, a la función principal, perdón. Tenemos entonces que la variable stud, que stud es un typedef, estamos declarando una variable est. Entonces, aquí le pedimos al usuario que capture el nombre del estudiante, accediendo a nombre con el punto. Aquí lo tenemos, el miembro nombre. Entonces, enseguida le pedimos al usuario que capture el número de boleta del estudiante, accediendo entonces a miembro número num boleta de la estructura typedef o su alias, y enseguida con un ciclo for vamos a capturar las 5 calificaciones que estamos pidiendo en este programa, ¿sí? Vamos a hacer que cicle 5 veces, desde el 0 al 4, porque es n menor que 5. Entonces estamos ahora sumando las calificaciones, veamos aquí, y es con lo que nos va a permitir calcular el promedio, la suma, ¿sí? Entonces, la suma, ya tenemos aquí la suma dividida entre 5, que son 5 calificaciones, y obtenemos el promedio. Ya podemos imprimir entonces el nombre, la boleta y el promedio obtenido por el estudiante después de haber capturado sus 5 calificaciones. Tenemos entonces el nombre, que escribiendo con el punto al miembro de la estructura de typedef en su alias, a número de boleta, accediendo al miembro de typedef con el punto, y finalmente imprimiendo el promedio obtenido por este alumno. Aquí tenemos un ejemplo de salida. Tenemos entonces que el usuario capturó el nombre del estudiante, Juan Nepomuceno, su número de boleta y después las 5 calificaciones obtenidas. Lo que hace el programa entonces finalmente es imprimir el nombre del estudiante, su número de boleta y el promedio obtenido por el estudiante.